Son las 9:39 en este gobierno de la mañana y recibimos como siempre con mucho gusto a un miembro de la programación de la Z101 de la consulta económica que cada sábado tiene la programación, pero del gobierno de la mañana en general. Hablamos con el matemático y economista Jaime Aristi Escuder, que está con nosotros una vez más para hablar de temas económicos, los temas financieros que siempre son importantes. Además, en un momento, Jaime, donde vuelve a la palestra, no deja de salir, entra, sale. De hecho, hoy fue parte del comentario de nuestro compañero Felipe, tanto el tema de reforma fiscal como la visión sobre el tema de los activos del Estado en general, un tema que no escapa. Así que aprovechar al público que preste oído a las evaluaciones que hace Jaime sobre este tema y otros tantos más en el gobierno de la mañana. Bienvenido, Jaime. Sí, muchísimas gracias. Siempre un honor estar aquí con este súper equipo de la Z. Mira, te quiero decir que tanto el comentario de Felipe como el de Julieta fueron muy acertados, muy buenos con relación al tema en general de las finanzas públicas y en particular de las exenciones que se prevé su eliminación por parte del Senado primero y luego... Yo le tomaría la palabra. Sí, o sea... bueno, estamos hablando, ¿en qué consiste esto? Estamos hablando de un grupo, un cuerpo de exenciones que se ha creado a lo largo del tiempo en la República Dominicana y que ya les representa más del 4% del Producto Interno Bruto. Específicamente le estaría representando para el año 2022 285,000 millones de pesos. 285,000 millones de pesos es 145,000 millones de pesos más de lo que se está buscando con la reforma tributaria. O sea, es para poner las magnitudes. Con la reforma tributaria que presentó, bueno, no la presentó, pero la elaboró el Ministerio de Hacienda y circuló en las redes sociales como un espectro aterrador, como yo le he denominado, pues esa reforma tributaria o paquetazo tributario tiene un objetivo de recaudar 140,000 millones de pesos. Y en términos de gasto tributario, que son exenciones que se otorgan a diferentes sectores para cumplir con ciertos objetivos de política económica, ese monto de gasto tributario asciende a 285,000 millones de pesos. Eso es lo que se estima para el año que viene. Así que estamos hablando de una magnitud importante en términos de afectación a las finanzas públicas. Ahora bien, vemos este documento y cuando uno comienza a analizarlo, aparte que tiene errores, por ejemplo, se elimina el párrafo 1, párrafo 2 del Código Tributario. Tú dices, pero eso está lleno de párrafo 1 y párrafo 2. Tú tienes que decir de cuál artículo es que tú quieres eliminar. Exacto. El artículo 20, el artículo 150, párrafo 1, párrafo 2, pero no. Párrafo 1, párrafo 2 del Código Tributario. Entonces tú tendrías que ver a qué que tú te estás refiriendo. Cuando se analiza, entonces, ya cada una de las medidas, todas y cada una de las medidas de eliminación de exención, te das cuenta de que ellos tratan de eliminar casi todas las exenciones. Casi todas las exenciones, dejan algunas, o por lo menos no la tocan en esta primera versión, pero ahí te eliminan muchísimas que tú tienes que decir, bueno, realmente tú has hecho, y yo creo que ahí es muy importante lo que decía Julieta, tú realmente has hecho un análisis costo-beneficio de lo que serían estas exenciones, porque antes de tú hacer algún tipo, y eso es lo que ha recomendado tanto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, antes de tú tocar las exenciones, lo primero que tú tienes que buscar es cuál es el impacto que tienen esas exenciones sobre, por ejemplo, capacidad de generación de empleo, capacidad de generación de divisas, capacidad de generación de bienestar a la gente. Por ejemplo, el mayor paquete de exenciones es la exenciones de productos que no están grabados con el ITEVIS. Entonces, ahí tú tienes 144,000 millones de pesos, o sea, la mitad. La mitad son productos que no están grabados por el ITEVIS. Entonces, la pregunta es, si tú eliminas esas exenciones, ¿qué impacto tiene sobre precios? Exactamente, y no solamente eso, tiene un efecto muy regresivo, porque las exenciones a que protege fundamentalmente son productos que consumen los más pobres. Es decir, agua embotellada, pollo, arroz, carne, todos esos productos que es lo que dentro de la estructura de gastos de la persona más pobre les representa la mayor parte, 80%, 90% son esos alimentos. Si tú se lo grabas, tú le estarías grabando la mayor parte de su consumo, a diferencia de ahora que está exento. Así que cuando se habla del ITEVIS, por ejemplo, se habla del gasto tributario, estamos hablando de que la mitad corresponde a exenciones de ITEVIS. Ahora, también hay importantes exenciones con materia de impuestos sobre la renta. Eso sí se va. Ellos agarran y se fue todo lo que son esas exenciones. La pregunta es, bueno, pero tú has visto cuál es el impacto que tiene esto sobre el empleo en algunas actividades que están recibiendo ese tipo de exenciones. Quizás haya algunas que no se justifiquen, quizás otras sí, pero
dónde está el análisis costo-beneficio. Yo creo que eso es fundamental. Y ahí tú tienes impuestos sobre la renta, personas jurídicas, 40,000 millones de pesos que están de exenciones. Y personas físicas, 4,400. Hidrocarburos, 18,000 millones. Pero la pregunta es, si tú te piensas eliminar todas esas exenciones, o una buena parte de las exenciones, ¿cuál va a ser el impacto sobre el nivel de bienestar y el nivel de actividad económica? Eso no se ha puesto sobre la mesa. Por eso yo creo que esto, en realidad, no es algo que finalmente se va a aprobar. Es un mecanismo que ellos tienen como de decir, mira, tú no quieres reforma tributaria, pues vámonos con esto, que son grupos de presión, porque esto, fuera de lo que son los grupos populares, que son los que se benefician de la exención del ITEVIS, fuera de eso, las exenciones tienen nombre y apellido. Sí, sí. Son grupos de poder. Pero Jaime, una pregunta. Cuando un sistema tributario, el dibujo de un país en sus impuestos, te da un lenguaje y te dice que si para ser rentable un sector tengo que darle condiciones de privilegio, burbujas, como son las exenciones. Entonces, yo estoy admitiendo que mi dibujo tributario está errado, está mal, no es competitivo, no puede mantener reglas iguales para todos. Y es distorsionador de las decisiones de ahorro, trabajo, exacto, inversión, producción. Competitividad. O sea, todo eso. Tú tienes un elemento sumamente distorsionador. O sea, que si tú vas a hacer algo así, tú tienes que sentarte y hacer una revisión completa del sistema impositivo. Y decir, ok, yo quiero un sistema impositivo que yo no necesite las exenciones. Claro. Pero yo lo que no puedo es eliminar las exenciones de golpe ahora mismo mismo con el sistema tributario actual. Entonces, yo creo que se están dando como palos a ciegas. Por una parte, una propuesta de reforma tributaria que recaía fundamentalmente sobre la clase media, la golpeas salvajemente a la clase media. Tú tienes entonces exenciones sin tener un respaldo en términos de análisis de costo-beneficio, pero hay un gran ausente aquí, y yo lo voy a decir acá. ¿Tú lo quieres que yo lo diga, Felipe, antes o después que tú me...? Yo te haga la pregunta. Perfecto. Para ver si coincide con ese gran ausente. Sí. El presidente de la República, Luis Abinader, Sí. acaba de informar a través del secretario de la Presidencia que se va a dirigir mañana Sí. a la Nación Sí. para hablar sobre el tema precisamente de la reforma tributaria a través de una cadena de radio y de televisión. ¿Qué les recomienda? Mira, hay 3 elementos y ahí viene el gran ausente. Por eso Primero, hablo de lo ausente. exacto. Mira, lo primero, ya tenemos propiamente reforma tributaria. Esa reforma tributaria venía con aumentos de tasas, ampliaciones de base, y habría que preguntarse, bueno, ¿cuál va a ser el impacto de esto sobre el nivel de bienestar de la gente, en particularmente de la clase media? Y se ve claramente de que, en términos efectivos, el impacto sobre la clase media es muy duro, muy duro. Luego viene el tema que ponen sobre la mesa, las exenciones. En términos de exenciones, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene la eliminación de este tipo de exenciones? Donde va desde cine, pasando por asociaciones sin fines de lucro y así sucesivamente. Todas las exenciones que ellos pueden encontrar las fueron eliminando. Algunas, como te señalé, están mal escritas, están mal identificadas, pero habría que ver a qué ellos se refieren y eliminarlas. Eliminan hasta el bien de familia. Las exenciones, cuando tú tienes transferencia del bien de familia, lo eliminan también. O sea que cosas bien antiguas. Pero el propósito de ello no fue decir, mira, nosotros no somos los únicos que recibimos privilegios. Mira, puede esto ser. Es para esto. Otros lo hacen, y colocar todo el tema en evidencia con un mecanismo de agarrar ellos y autoprotegerse. Es decir, estamos de acuerdo con que se eliminen las exenciones nuestra, pero la condicionamos a que se eliminen las demás. Mira, siempre que hay una reforma tributaria, siempre aparece eso. Hay grupos de poder que siempre van a tratar de sacar su pastel donde a ellos no le afecte. Y como tú muy bien dices, puede ser que ellos estén diciendo, mira, como a mí me van a quitar mis exenciones, pues mira todo lo que hay que quitar también. Y lo presentan. Y de esa forma, esa clase política se autoprotege. Ahora bien, el gran ausente, ¿cuál es? La evasión impositiva. Ahí está. Y aquí es que yo le voy a dar los números al presidente para que él hable de eso esta noche. Digo, mañana. Mañana. Sí. Ok, pero para que lo hable con su equipo esta noche. Oye bien esto. Él te está escuchando atentamente. Sí. Atiende esta. Y Además Tevis, te escucha mucho. yo voy a coger el nivel de evasión del ITEVIS y voy a comparar la eficiencia de República Dominicana con el promedio de países de la región. No con Holanda, no con Dinamarca, Suecia. No con la OCDE. No. Países de aquí, de la región. Y al final quiero que me sume el nivel de evasión fiscal, de elusión fiscal,
con las exenciones fiscales. A ver, Sí. ¿a cuánto llega ese monto? Sí. Esto es separado, Sí, esto es separado. Fíjate que lo de las exenciones ya tú sabes que es 4.9% del PIB. Vamos a ver Ok. cuánto haciendo. Ahora vámonos con esto, con el tema de eficiencia. Con el sistema tributario actual, ese sistema que dice José Luis, óyeme, esto habría que cambiarlo con estas tasas que nosotros tenemos. Tasa de impuestos sobre la renta de las más altas de la región. Tasa del ITEVI más alta de Impuesto la de región. telecomunicaciones. Porque estamos por encima de los promedios. Exacto. Impuestos sobre telecomunicaciones por encima del promedio de América Segundo más Latina. de América Latina. O sea, tenemos todas esas tasas por encima del promedio. Sin embargo, la eficiencia está por debajo. Exacto. En el ITEVIS, 38%. Oigan bien la cifra. 38% en términos de eficiencia está por debajo la eficiencia recaudatoria del ITEVIS con relación al IVA de países de la región. Si nosotros nos colocásemos en el nivel de eficiencia de promedio de la región, aumentarían las recaudaciones del ITEVIS en 2.8% del Producto Interno Bruto. 2.8% del Producto Interno Bruto. Fíjate, la reforma tributaria. Sí. La reforma que tú tienes, oigan bien, la reforma que tú tienes planteada es 2.6% del Producto Interno Bruto. Ese paquetazo de 140 mil millones es 2.6% del PIB. Con esto, tú pudieras recaudar 2.8% enfrentando la evasión impositiva vinculada con el ITEVIS. 0.2 Primera, más. 2.8. Vámonos con el impuesto sobre la renta a personas jurídicas. El nivel de eficiencia de la gestión del impuesto sobre la renta a personas jurídicas es 31% por debajo del promedio de la región. 31% por debajo. ¿Qué significa eso? Que tenemos un potencial de incrementar las recaudaciones si simplemente nos ponemos en el nivel promedio de la región en términos de eficiencia en 0.9% del PIB. 0.9% del Producto Interno Bruto. Logramos aumentar las recaudaciones. Sin tocar ninguna tasa. No. Nada. No hay que subir, óyeme bien, no hay que subir del 25 al 35 o del 27 al 30. No, esto es mucho más que el 27 al 30. O sea, lo que se ha presupuestado del 27 al 30 es mucho menor que ese 0.9 que se estaría recaudando si tú logras enfrentar la evasión de esto, mejorando el nivel de eficiencia, porque no es algo que sea imposible, porque estoy diciendo es simplemente mejorar el nivel de eficiencia al promedio de América Latina. Pero Jaime, disculpa, Sí. interrumpa en tu exposición brillante, como siempre. Lo que me resulta a veces como un desconocedor del sector es cómo identificamos esos sectores y esos elementos que están evadiendo impuestos, y Sí. son precisamente sectores informales. Exacto. Y cómo toman esa data, de dónde surge esa data para ofrecer esa información. Te lo voy a mostrar. Luego va impuesto sobre la renta a personas físicas. Impuesto sobre la renta a personas físicas, recuerden que es más fácil detectarlo porque es una nómina, por ejemplo. Ahí tú puedes agarrar y es más fácil. Ahí tú tienes un nivel de eficiencia 18% menor. 18% menor. Ahí, sí, 18% menor de impuestos sobre la renta a personas físicas. Y ahí tú tienes un potencial de 0.3%. Si yo sumo 2.8, 0.9 y 0.3, me da 4% del PIB. 4% del PIB y no tengo que hacer. La inversión en educación. Óyeme, oye bien. 4% del PIB de aumento de recaudación que yo voy a tener simplemente enfrentando la evasión impositiva. Y a eso tú 4%, le agregas- y no tengo que tocar, no tengo que subir. Oye bien, oye lo que se estaba planteando en esa reforma tributaria. Subir de 25 a 35% la tasa del marginal máxima de impuestos sobre la renta, personas físicas. Por encima de 72 mil pesos, le iban a clavar 35% de marginal. ¿Tú te imaginas esa distorsión en términos de tu decisión de ahorro, de trabajo, de Poder tu poner adquisitivo. Óyeme, brutal. Entonces, eso se recauda mucho menos con esa medida que lo que te daría a ti el impuesto sobre la renta a personas físicas enfrentando la evasión. Jaime, la revisión de las exenciones fiscales, ¿a cuánto podría aportar a esos ingresos? Mira, si se yo- revisan sí. esas exenciones fiscales, más o menos, para sumarlo todo. Mira, yo creo que lo que tiene el Senado, yo tendría que hacer el cálculo completo, pero lo que tiene el Senado, sacando fuera el ITEVIS, porque ellos no lo están tocando, sacando el ITEVIS, pudiera ser alrededor de 2 puntos del PIB. Pudiera ser 2 puntos del Estaríamos hablando de cerca de 6 PIB. De puntos. 6 puntos del PIB. Si O sea, revisamos las exenciones fiscales y eficientizamos al Exactamente. promedio de América Latina y Exactamente. de la región la evasión fiscal. Exactamente. O sea, si tú haces un análisis costo-beneficio, por ejemplo, del gasto tributario y tú lo bajas de 4.9 a 2 y tú logras colocar el nivel de eficiencia de recaudatoria de 3 figuras impositivas al nivel de América Latina, tú logras tener 6 puntos adicionales del Producto Interno Bruto. De Estaríamos recaudación, es hablando decir, de de 14 a 20 Estaríamos con el hablando de sistema tributario actual. 300.000 millones de pesos Sí, aproximadamente. porque tú lo multiplicas por 5. Jaime, en República Dominicana, no sé si del personal que está cerca del presidente, nadie cree
la teoría de la curva de Laffer, aquello de que claro. bajando algo, tasas que afectan importantes segmentos de la economía se reactiva. Uruguay, por ejemplo, está apostando a eso, como apostó Brasil hace unos años, como están apostando algunas economías ahora en el tema de la recuperación económica y en parte Europa también. En el extraño universo económico, como decía una comedia de República Dominicana, nadie apuesta a eso. Mira, te voy a dar un caso. Mira aquí, esa es la curva de Laffer. Esa es la curva de Laffer que tú tienes aquí, la tasa recaudatoria y tú tienes el nivel completo de recaudación. Entonces, ¿qué sucede? Si tú estás a la derecha de ese nivel, que sería el valor crítico de tasa impositiva, que sería el nivel que maximiza las recaudaciones, si tú estás a la derecha, las recaudaciones caen. Caen porque es demasiado costoso tener una empresa, actividad económica. Oye bien, y te voy a dar un caso, porque es que aquí hay un caso. El caso del ron. Fíjate lo que sucedió en el año 2012. Se estableció un sistema de impuestos selectivos específicos que gravaba demasiado el contenido alcohólico. Y esto hizo que ahora mismo el precio del ron, de cada 100 pesos que tú pagas por una botella de ron, de cada 100 pesos, 66 pesos en promedio es impuesto. Si es una botella barata, es 70%. Padre amado. Si es cerveza, es 39% solamente. Pero si es whisky, depende del grado de alcohol. pero si es whisky, no, es en promedio, 39. Si es whisky, ¿cuánto tú crees? ¿Cuánto? 35%. Vodka, 36%. Y oye bien, vino, 35%. ¿Qué significa eso? ¿Quién es que consume ron principalmente? El pobre. Exactamente. Entonces, ¿qué sucedió con el consumo a partir del año 2012? Cayó en 30%. Todavía hoy día, el año 2020, 2021, el nivel de consumo declarado en la Dirección General de Impuestos Internos es 20% menor que el nivel de consumo de ron en el año 2012. Además de premiar el contrabando. Ese es el otro punto. Oye bien, menos, además de esa inequidad que hay en las tasas impositivas, ha habido un desplazamiento porque el consumo de los otros alcoholes, en vez de bajar 20%, subió 18% por el crecimiento de la economía en este periodo. Pero en este caso, lo que hizo fue un desplazamiento del consumo de alcohol. ¿De qué Clandestino. tipo? Clandestino, que es muchas veces ¿Qué es lo que está matando la gente en algo la calle? que está Provocando un tema de salud. que es tóxico, provocando que 400 personas entre 2 y 14 meses hayan fallecido. 400 personas. Entonces, ese es un caso, solamente de terminar, ese es un caso de curva de Laffer en el caso de la República Dominicana. Si tú reduces la tasa efectiva de tributación del ron, yo te aseguro que recaudas más. Porque ya no habría ese mercado informal, ilegal que tenemos, que además de afectar la salud, porque tú consumes un producto totalmente tóxico, totalmente fuera de las redes de la Dirección General de Impuestos Internos y de Salud Pública, entonces ahí tú pudieras recaudar muchísimo más. Hay una pregunta en el aire que quisiera la respuesta de Jaime. Bueno, quisiéramos saber cómo es que se hacen esas proyecciones de reducción en función de la eficientización de la recaudación. Yo te voy a dar 2 medidas. ¿Tú quieres 2 medidas? ¿Qué te dé? Digo, es la base para el cálculo de esa proyección. No, yo te voy a dar 2 medidas para tú reducir la evasión impositiva del ITEVIS a pesar de la informalidad y del impuesto sobre la renta a personas jurídicas a pesar de la informalidad. Porque ese fue el reto que tú me lanzaste. ¿Qué pasa en una economía donde el 56% de perceptores son 56%. 56% son informales? 56%. Ok, vamos arriba. Primera medida, apunta ahí, para que Balaba allí la diga. Bien. Sí, yo sé. No, para nada. Es clásico. Yo sé que sí. Él va a salir de aquí y se va a reunir con el presidente. Exactamente. El presidente oye a Jaime directamente. Ok, vamos arriba con esto. Con el aguacatólogo. Sí. Vamos arriba con esta medida. Con relación al ITEVIS, vamos a establecer el agente de percepción y retención simultáneamente. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que tú tienes una cadena productiva, ¿verdad? Una cadena productiva donde se va produciendo o se va importando, es decir, el suministro, y al final hay un eslabón informal. En ese eslabón informal tú sabes que se hacen las transacciones en efectivo, eso no te pueden cobrar el ITEVI porque el precio de equilibrio incluye el ITEVI en la economía, por lo tanto ellos te lo cobran, pero no lo mandan a los impuestos internos. Bien, no lo reportan. Entonces, a ese, cuando tú encuentres el eslabón justamente antes de él, formal, que le está vendiendo ese formal, a ese tú le vas a decir, no, lo que él me tiene que pagar a mí de ITEVIS, tú me lo vas a mandar. Primero de percepción y después de retención, y tú me lo vas a mandar. Óyeme, yo no sé lo que va a pasar de ahí para abajo, pero hasta este lado de la cadena, tú me lo vas a recaudar. Pero de hecho, y perdón. de esa forma,
tú vas a mejorar significativamente la recaudación del ITEVIS, enfrentando lo que es esa evasión que ya te señalé, Jaime. que si la... Dame un segundito. Adelante. Si tú logras llegar hasta el promedio de América Latina, no te estoy hablando de otros países, el promedio de América Latina, 2.8% de Producto Interno Bruto. De hecho, eso es posible totalmente lo que tú señalas, porque, por ejemplo, incluso en los negocios formales, cuando una persona moral, una empresa, una persona jurídica, tiene vínculos comerciales con personas físicas, lo que regularmente hace la persona jurídica es que retiene el ITEVIS. No deja, oye, aunque la persona física esté formalizada, no deja que sea la persona física que lo haga. Claro. Porque hay una mayor garantía, y lamentablemente es así, Sí, sí. en que la persona jurídica o persona moral va a reportar ese ITEVIS a la administración tributaria. Correcto. Entonces se hace así también a niveles formales. Exactamente. A personas físicas. Personas físicas. Pero esto es decirle a los negocios, óyeme bien, déjame ver tus cuentas. Al negocio que queda el eslabón formal, déjame ver tu cuenta. Tú estás vendiendo a X cantidad de negocios informales. ¿Y dónde está el ITEVIS? Ven, tú de ahora en adelante, lo que él debe pagar, por ejemplo, tú agarras el valor agregado. Vamos a suponer que es un negocio informal, tiene un valor agregado de 30% adicional. De ese 30%, tú me vas a dar a mí el 18%. ¿Yo te lo voy a retener? Sí, y se lo voy a tirar al costo. Se lo tiro a él y le voy a decir, ahí el ITEVIS que tú no estás pagando, pero tú lo estás cobrando, yo se lo estoy mandando a la Dirección General de Impuestos Internos y ahí tú tienes una carta donde yo te estoy reteniendo. Y esa carta de retención, en el momento en que tú quieras convertirte, formalizarse, tú lo puedes enviar y decir, mira, ahí ya tengo esto. O sea, tú actas de nacimiento en el mercado Ahora, formal. Jaime, Exactamente. Jaime. Ahí va la primera. Jaime, yo tengo... bueno, sigue Sí, la... no, pero sí, vamos a analizarla bien. Y si quieres seguir con esta del ITEVIS, pero ahí va la primera. Ok. Es un dinero. Ok. Es un dinero. Te la estoy dando gratis. Entonces, mira, Jaime, hay un elemento. Nosotros tenemos entre un 56 y un 60% de una economía informal y hay un 40% de economía formal. De perceptores de ingresos. El tamaño de la economía obviamente es Correcto, diferente. de perceptores de ingresos, como señala. Ahora bien, de esa clase media que hay, generalmente es el 20%, que es la que está empleada, que es la que tiene empleo, la que tiene negocio, la que reporta. Porque el rico aquí no paga impuestos. El rico lo que el empresario aquí lo que retiene el impuesto. Porque hasta el servicio de su casa, el combustible, el vehículo que compra, los pasajes aéreos, la cena, todo eso pasa por elusión fiscal, para no decir evasión, porque se lo cargan al costo de la empresa. Pero tú eres un profesional, tú tienes que pagar tu vehículo, tienes que pagar tu casa, tú tienes... Entonces, ¿cómo es posible que nosotros pretendamos cargarle a ese 20% de la población el peso del 80% de los dominicanos? Tú deberías estar en impuesto interno como asesor. Oye bien, aquí va la respuesta, que es la segunda medida. Tú me hiciste un pie de amigo. Me acaba Eso de gusta. llamar Luis Valdés. Ajá. Sí, Sí, se lo va a llevar, se lo va a llevar. Hermano, Oye bien, hermano. todo lo que dice Felipe es verdad. ¿Qué sucede? Fíjate cómo es difícil tú darle seguimiento a cuál es la base imponible del impuesto sobre la renta a personas jurídicas, que es el beneficio. ¿Por qué? Porque tú tienes las ventas y después tú tienes el costo de venta, que te lo pueden abultar, tú tienes luego gastos, y esos gastos, como tú muy bien dices, hasta las pizzas que se comen los domingos en la noche en la casa, los muchachos, tú la tiras como gasto. Oye bien, entonces con eso tú abultas los gastos, abultas el costo de venta, ¿y qué reduces? El nivel de beneficio, que es la base imponible o hecho generador de quién? De impuestos sobre la renta a personas jurídicas. Entonces, ¿cómo tú enfrentas eso? Que no lo hacen nada más los supermillonarios, por cierto. No, lo hace, óyeme, todo el mundo. ¿Quiénes más lo hacen? ¿Quiénes? Entonces, Que genera riqueza que lo hace. Un empleado no hace eso. Claro. no, un empleado no. Pero entonces, ¿cómo paga el empleado? El empleado paga sobre su salario. Sobre Entonces, su salario. vámonos a irnos a las ventas. Vámonos a ir a un impuesto a la venta directamente. Óyeme bien, es decirle, ¿cuánto fue que tú vendiste? Tú vendiste 10 millones de pesos, tú me vas a dar el 3% o el 4%, el 5%, lo que se determine. No te voy a decir aquí cuál es, pero yo sé cuál es. Pero te voy a decir simplemente que tú puedes perfectamente establecer un impuesto a la venta que sustituya totalmente el impuesto sobre la renta. Totalmente. De acuerdo. Fíjate que la propia... Que no haya que hacer presentación, no haya que hacer declaración jurada Nada. anualmente Nada. de impuestos sobre la renta, Ya. sino que por anticipado, tan pronto yo facturo, Venda. yo venda, ahí mismo yo tengo que contemplar ese impuesto. Lágrimas a la sobre el administración cadáver, le tributaria. Exactamente. llaman un amigo mío. ¿Qué- Yo no lo veo mal. Mira lo fácil que es
Es Oye decir, bien. que tú tendrías entonces que presentar 2 impuestos. No habría impuesto sobre la renta, no habría presentación de impuesto sobre la renta. No, en cada factura. No, Impuesto a la El renta. ITEVI y el impuesto sobre la bueno, renta. sí. pero tú no lo presentas en la factura. No. El de impuesto sobre la renta, tú no lo vas a presentar en la factura porque tú no pones lo del 27% que a ti te cobran. No, eso no tú se lo pone. incluyes, pero implícitamente. Igualmente, en la factura tú sigues poniendo tu ITEVIS. Ahora, tú sabes que de ese 2 ahí, de esa venta, tú vas a pagar el 2, el 3 o el 4, el que sea, pero tú no tienes que transparentarlo. Tú lo pones en tu precio. ¿Tú te das cuenta? Entonces, ahí tú me dices, pero van a subir los precios. No, porque es que tú estás quitando el 27%. Te voy a calcular cuánto es el 27% que tú deberías estar pagando si me eliminas y te voy a colocarlo ese monto en tu tasa de tributación. ¿Qué ventaja tiene eso? Solamente un segundo, José Luis. ¿Qué ventaja tiene eso? La facilidad de la supervisión. Supervisar es mandar a una persona un punto fijo varios días a la semana y determinar cuánto es. Y para eso, entonces, como nos vamos a la pausa, ¿verdad? Como nos vamos a la pausa, yo te voy a dar entonces la tercera medida como ñapa de cómo utilizando inteligencia artificial, óyeme bien, cómo utilizando inteligencia artificial, como la desarrolló Bellman en los años 60 y 70 en los Estados Unidos, cómo ahora, con la capacidad computacional que existe, se puede detectar fácilmente los bolsos de evasión. Llévatelo. ¡Llévatelo! Siendo las 10:02 en este gobierno de la mañana, continuamos con esta interesantísima entrevista al profesor Jaime Aristides Escudero. Pero antes, Rosendo Tavares. Sí, nos llama colega Néstor Lauren, que es miembro del staff del gobierno de los sábados aquí en la Z101. Me dice que hay un operativo ahora de la DNCD en el muelle de la Marina, de la Armada, en Barahona. Se han incautado una serie de embarcaciones en las últimas semanas, embarcaciones en las cuales se traía drogas. Entonces, notaron como que las embarcaciones tenían un peso un poco anormal. Y están procediendo en la mañana de hoy a quitarle una especie de fondo falso que tenía y se está encontrando una gran cantidad de drogas en la mañana de hoy. O por lo menos un polvo blanco, Sí. presumiblemente cocaína. Esa es una información que estimo la DNCD dará de manera oficial hoy. Continuamos, Jaime. Mira, antes de continuar, decirle que realmente para mí, yo le agradezco muchísimo a ustedes toda esta oportunidad de venir aquí al gobierno de la mañana, que es donde realmente yo he aprendido gran parte de lo que sé de comunicación y específicamente de don Álvaro. Sé que está por ahí don Álvaro, le mando un fuerte abrazo, todo mi cariño, respeto y admiración de siempre a don Álvaro. Gracias, Jaime. Estoy escuchándote y aprendiendo. No, gracias. Usted sabe que usted es mi maestro, usted lo sabe. Bueno, seguimos con este tema, seguimos con este tema. Mira, medida. Sí, ahí yo creo que es fundamental entonces utilizar toda la información disponible y con las metodologías nuevas que hay de aprendizaje automático, que es lo que se conoce como machine learning y también de inteligencia artificial, para poder detectar los bolsones de evasión. Eso ya se han hecho en muchísimos países desarrollados, es algo que lo podemos montar fácilmente acá en la República Dominicana, así como tú puedes detectar, por ejemplo, los lugares donde hay personas robando, que son los hotspots, los sitios calientes, los puntos calientes. Así mismo tú pudieras detectar usando la misma metodología, las mismas herramientas informáticas para poder determinar cuáles serían aquellas fuentes de evasión importantes para entonces colocarle allá, por ejemplo, los puntos fijos. Un punto fijo es, tú le colocas una persona de la Dirección General de Impuestos Internos y determinas cuál es su nivel de ventas. Aquí hay muchísimas actividades. Las impresoras fiscales. Las impresoras No, fiscales. ayuda, claro que sí, ayuda a las impresoras fiscales y ahí entonces lo que habría que ver es si se debe tomar algún tipo de medida para recoger la información que se levanta en esas y tú poder determinar, por ejemplo, hasta el consumo del contribuyente, porque tú pudieras utilizar información, como tú muy bien señalabas, Felipe, en algún momento, información vinculada con transacciones que realizan las personas y de esa forma entonces tú puedes determinar su nivel real de ingreso y también si tiene diversas fuentes de ingreso o solamente tiene la fuente de ingreso
que es la del salario, pero pudiera tener otras fuentes de ingresos más. Jaime, yo aparte de todo ese aporte que estamos hablando ya, vamos por un 6% aproximadamente del PBI, sin reforma. Otro aspecto, nosotros tenemos ET, que es la empresa de transmisión eléctrica, genera unos 2.500 millones de pesos aproximadamente al año. Tenemos EGI, que te genera aproximadamente unos 6.000 millones de pesos al año. Tenemos FOMPER, que son los fondos patrimoniales, que son todos los recursos que obtiene el Estado a través de las empresas capitalizadas como Egeaina, Egitavo y todas esas. Genera aproximadamente unos 8.000 millones, sí, más o menos. Ese es el último dato que tengo de FOMPER. Unos 6.000 millones. Entonces estaríamos hablando de unos ingresos de aproximadamente de 15.000 a 18.000 millones de pesos que entran al Estado Dominicano. Pero tú no incluyes Punta Catalina ahí. No, sin Punta Catalina. Yo no quiero entrar en Punta Catalina. 12.000 millones de pesos, solo sí, ella. Aparte de Punta Catalina. Entonces el planteamiento es lo siguiente. Nosotros tenemos una experiencia muy positiva con lo que es RD Vial. Los peajes hoy recaban cerca de 26.000 millones de pesos al año. ¿Qué posibilidad hay para que el gobierno le puedan entrar dinero fresco? Que tanto en el caso de Egeaina, ET, FOMPER, se conforme un fideicomiso que permita un sistema de financiamiento de obra de desarrollo y de infraestructura en la República Dominicana, tomando como base de pago estas empresas que están ahí, que están generando beneficios y que no representan costos algunos para el Estado Dominicano. Eso ya es una forma de tú poder, por ejemplo, tomar el flujo que ellas van a tener y traerlo a valor presente y tomar entonces, haciendo una emisión, tomar ese dinero para hacer algún tipo de inversión. O sea, si tú lo vas a hacer para tú seguir aumentando la capacidad de crecimiento de la economía, es decir, aumentando la infraestructura y generando un mayor crecimiento potencial, que es del 5%, aunque este año vamos a crecer por encima del 10%, y eso lo declaró el gobernador del Banco Central recientemente. Pero si tú quieres seguir aumentando lo que es el potencial, que es el nivel de crecimiento que tú tienes sin que haya una presión importante sobre los precios, entonces tú necesitas más inversión en infraestructura. Si tú me dices que va a utilizar ese flujo de efectivo y lo traes a valor presente, lo emites en forma de deuda ahora y lo utilizas para inversión en infraestructura, entonces yo te lo podría apoyar eso. Pero si es para gasto corriente, entonces no vale la pena, porque tú estarías simplemente comprometiendo un flujo de efectivo que estarías recibiendo futuros gobiernos que quizás lo utilicen mejor que tú y lo estás utilizando ahora para gasto corriente. Por eso, lo que hay que hacer es utilizarlo en gastos de infraestructura, gastos de capital. En el caso del fideicomiso RD Vial, la propia ley que establece ese fideicomiso establece el lugar y la forma de inversión, y por eso se han construido tanta obra de infraestructura viales a través de ese fideicomiso. Es correcto. Ahí tú puedes decir que la tasa de retorno sea mayor que la tasa de interés. Ese debe ser el principio. Si tú vas a utilizar esa metodología para generar efectivo por adelantado, tú necesitas que la tasa de retorno donde tú la vas a invertir esos recursos sea superior a la tasa de interés de los fondos Jaime, que tú estarías pagando. Como economista, inigualable. Y me dicen que como nadador también te está destacando mucho. Llegaste tercero en estos días en una carrera que nada más. Déjame ver. Fue segundo y tercero, exactamente, pero estoy fuera de forma. Bueno, vamos a abrir, Jaime, los teléfonos para que el pueblo dominicano aproveche tu presencia acá, pueda hacer preguntas relacionadas especialmente al tema de la reforma fiscal, así que si pueden aprovechar dentro de las llamadas sus preguntas relacionadas a ese tema de la reforma fiscal, todas las cuestiones relacionadas al tema de los costos, porque mucha gente se pregunta por qué le toca siempre a los mismos, las clases medias, las clases trabajadoras, pagar la cuava, la java del costo de un Estado que, por cierto, tampoco habla de abaratar su carga, hay que decirlo. Buenas. Es un buen punto, sí. Buenas. Saludos, adelante, aproveche. Sí, gracias. Felicidades, José Luis, a todo, Cundo. Sí. Fíjate, yo quiero saber por qué si Jaime puede una cosa tan fácil, tan sencilla, tan de digerir, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué el pueblo dominicano nunca ha tenido un año de beneficio que pueda el pueblo dominicano decir, por fin voy a tener un año bueno? El pueblo dominicano está castigado año tras año con los impuestos, con el combustible, con todo. Entonces yo no entiendo por qué el pueblo dominicano ha sido tan desgraciado en ese tema.
Mira, yo creo que siempre hay que mirar hacia el futuro, hay que ser optimista y en ese sentido yo creo que esta es una gran oportunidad ahora que se está hablando de modificaciones para mejorar la posición fiscal del Estado. Ya he señalado que no es necesario hacer una reforma tributaria que eleve las tasas, sino más bien enfocarse primero en evasión impositiva y luego entonces en revisión de las exenciones. Con eso es suficiente para tú tener una mejoría significativa de tu posición fiscal y reducir la deuda pública. La siguiente llamada, buenas. Sí, buen día. Adelante, hable más alto, por favor. Álvaro, Felipe, Jaime, todos. Miren, yo trabajaba en una ferretería. Señores, no voy a decir el nombre, pero había dos sistemas de facturación. Una donde se facturaba evadiendo impuestos y otra donde se facturaba pagando los impuestos. Y eso es tremendo. Si se observan esos negocios, aquí no va a haber la necesidad de hacer una reforma. Y otro punto que yo entiendo muy importante, yo entiendo que hay un impuesto sobre el vehículo, sobre la placa, el malvete, que no debe ser por año del vehículo, sino por costo del vehículo. Y se lo digo yo que tengo 2 vehículos y creo que hay personas que podemos pagar más que una gente que tiene un carrito con desconcha para trabajar, para vivir. Feliz resto del día para todos. Gracias. Okay, con relación al primer tema, no cabe duda de que eso es lo que sucede. Hay muchas empresas que tienen mecanismos para dejar fuera. Doble contabilidad. Doble contabilidad, dejan fuera una cantidad importante de lo que es base imponible y por eso la eficiencia de impuestos sobre la renta de personas jurídicas es tan bajo. Es más bajo que la eficiencia de personas físicas. Entonces, yo creo que hay que enfocarse fundamentalmente en detectar, utilizando el eslabón que yo le digo de información y agente de percepción para poder recaudar más en esa figura impositiva, incluyendo el ITEVIS. La siguiente llamada. Una pregunta. Con respecto a los vehículos. Sí. El tema de los vehículos, el del impuesto de circulación. Él lo prefiere por costo del vehículo y no por año. Sí, mira, yo no estoy de acuerdo con mira, eso habría que analizarlo, ver el impacto. Siempre que tú vayas a tomar una medida fiscal, una medida tributaria, tú necesitas ver el impacto que tiene sobre los segmentos de población. Eso es fundamental. Sea por el lado de ingresos, sea por el lado del gasto. Cuando tú tomas una medida fiscal, tú necesitas obligatoriamente verificar el impacto que tiene sobre la pobreza y el impacto que tiene sobre la distribución de la renta y obviamente también el impacto que tiene sobre la posible, asignación de los recursos productivos, que es si es neutral o no. Solamente, José Luis, para seguir con el teléfono y el pueblo, decir en esa parte, Jaime, si ya usted pagó un 17% de primera placa de ese vehículo, que recogió el valor. Si usted pagó un arancel que es mayor que el de otro vehículo que es más económico, usted va a pagar más porque su vehículo es más costoso. Exacto. ¿Por qué también hay que cada año cargar a esa persona que ya pagó la penalidad de tener un vehículo costoso en la República Dominicana? ¿Por qué? Sí, no, tú tienes un buen punto ahí que habría que analizar. Vamos con la siguiente llamada. Buenas. Adelante, Gobierno de la Mañana. Buenas. Aquí lo que se está buscando, lo que pasó con los salvadores blancos, una guerra. No. Nadie quiere eso. Es fatalismo, por favor. Nadie quiere un estallido social. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Nayib, oye esta llamada. Habla el muchacho que le atracaron el hijo en Bonao, el maldito carro. La semana pasada agarraron el carro y llaman a esa gente el que lleve el niño a identificar ladrones. Y para eso va la investigación. Atención, jefe de la policía, mande a alguien que investigue en ese maldito pueblo que me tiene. Pero eso es parte también, como quiera, el tema de la identificación de los... Eso es un tema y sumamente peligroso. Así es. Después tú tienes que ir a enfrentarte con un individuo que muy probablemente en poco tiempo esté en la calle. Y que no se usa aquí ni siquiera el cristal refractario, que en otros países te permite increíble. No, tú tienes que firmar una acusación. Y por eso los ladrones que saben que la gente le teme a eso, ellos no se paran. Exacto. Lo agarran, lo sueltan, lo agarran, lo sueltan. Y entonces 18 fichas. Hay que proteger más a los testigos. Buenas. Saludos. Bueno. Aproveche la presencia de Jaime Arista Escudero, hablemos de la reforma. Esa es una estrella en edificación, ejemplo de los impuestos. Pero fíjese, si tanto impuesto que se le cobró al pueblo para que hoy en día se pagara menos energía y ahora la energía sube, ¿para qué ponerle más impuestos al pueblo que ya está hastiado de tanto impuesto? Gracias. Sí, ese es otro tema que se va a colocar sobre la mesa, el ajuste de la tarifa de electricidad, que ya venía con un atraso del 2012, pero no solamente eso, sino que ha aumentado los precios de los combustibles.
Entonces, si no se hace ese ajuste, el gobierno va a tener un déficit superior a los $1.000 millones. Ahora, la pregunta que habría que hacerse, antes de tú, oye bien, subir la tarifa, redúceme las pérdidas, porque es que tú no se puede trasladar esas pérdidas a la tarifa al que está pagando actualmente. Es exactamente lo mismo que pasa con los impuestos. Tú no puedes pensar en aumentarle los impuestos a los que están pagando. Reduce tú tienes elevación. que reducir las pérdidas, es decir, que aquellos que están consumiendo electricidad y no pagándola, pues que la paguen la Y en electricidad. algún momento... Y después, cuando tú reduzcas eso ya a un nivel, digamos, estándar, comparable a nivel internacional, entonces tú dices, ok, todavía falta hacer poquito. algún ajuste, entonces tú lo haces. Y algún día tocaremos el panel de avispa de la calidad y cantidad del gasto. Sí, claro, eso es fundamental, la racionalización del gasto público. Fundamental. Nosotros desde los 90 hemos estado hablando de ese tema, la importancia Yo de... te veía en Tecnopol. Jaime, Claro, y ¿será que en algún momento nosotros vamos a presentar un presupuesto a la nación donde los ingresos estén por encima de los gastos? Mira, el doctor Balaguer podía hacer algo así, pero quizá el general Trujillo también, pero después de ellos ya es complicado. Tú tienes una posición fiscal donde hay gastos que son muy estrictos, que a menos que tú logres reducir la evasión en esta magnitud que estamos hablando y llevar la presión tributaria un 20%, no vamos a tener esa situación. Lo podemos hacer, no es imposible. Pero si tú logras mejorar 6 puntos, con 14 que tienes ahora, 6, te colocas en 20, y ya con eso, con un gasto de 17%, tú tendrías ahí un superávit. Un superávit importantísimo. El tamaño de la piñata fiscal también habría que medirlo, de la piñata estatal. Buenos días. Sí, buen día. Sí, gracias José Luis. Saludos Jaime. Mario Torres de Santiago. Adelante, Hola, Mario. ¿qué tal? Sí, gracias. Fíjate, lo que más me molesta a mí con relación a los impuestos y a la economía del país son las exenciones, Correcto. sobre todo a los grandes empresarios, porque entonces eso lesiona a lo que es la economía del pueblo en sentido general. Yo creo que se le debe dar, por ejemplo, a cada emprendedor o a cada empresa que inicie unas exenciones por un tiempo definido, o sea, finito, porque aparentemente aquí nunca va a cesar eso y eso es lo que está lesionando nuestra economía. Gracias. Sí, ese es un tema, decir que habría que establecer cualquier tipo de exención que tenga fecha de caducidad, es decir, que se gradúe aquel que está recibiendo el beneficio. El punto es que siempre que tú le pones una exención, nadie quiere graduarse. Todo el mundo dice al final que necesita más y más y más exenciones. El problema es que hay un segmento que está pagando los impuestos. Hay dos cosas que en este país se prometieron temporales y nunca lo fueron. Algunas exenciones y algunos impuestos. Sí, como se el ITEVIS quedan todos bajar, siendo el permanentes. que debía bajar de 18 a 16 la tasa del ITEVIS. Eso te iba a decir, el tema del ITEVIS es ilegal el 18%. Pero ahí aprovecha. ¿A quién demandamos? Ahora yo Ahora les voy a decir algo. Como el presidente va a hablar en el día de mañana, el presidente Luis Abinader va a hablar al país sobre el tema de la reforma, el tema haitiano, otros temas importantes. Si él va a hablar de la reforma, yo creo particularmente que no habrá paquete fiscal, ajuste fiscal, reforma tributaria, como usted le quiera llamar. No habrá. ¿Por qué? Porque en caso de que se fuera a producir esa reforma tributaria, ese ajuste fiscal, entiendo yo que no lo haría el presidente de la República ese anuncio. Entonces entiendo que mañana, puedo equivocarme, pero va a haber tranquilidad mañana. me estoy arriesgando a decirlo con anterioridad, de que yo creo que posiblemente mañana no haya tal reforma tributaria anunciada por el presidente, porque no creo que se vaya a echar esa vaina arriba. Bueno. En buen dominicano. Yo no se lo recomendaría. Vamos a tomar un par de llamadas más, aprovechar a la presencia de Jaime Aristi Escuder con nosotros en cabina. Buenas. Hello. Sí, saludos. Sí, buenas. Adelante, aproveche. Sí, quisiera hacerle una pregunta a Jaime. Sí, aproveche. Sí, buen día, Jaime. Está al aire. Él escucha. Sí, buenas. Le pregunto, usted está hablando sobre las recaudaciones y la eliminación de la evasión fiscal. Reducción. Pero hay una situación en nuestro país que particularmente yo entiendo que puede ayudar al gobierno a recaudar más sin tener que elevar los impuestos.
y es el hecho de aplicar en cada negocio, en cada persona que tiene un negocio en nuestro país, una impresora fiscal, porque entiendo que eso es lo que va a transparentar el ITEVI, porque la mayoría de los negocios en nuestro país tienen doble contabilidad. De esa manera, yo voy a permitir que el Estado pueda ver lo que me están cobrando a mí como ITEVI y traspasárselo. Y la otra es, los chinos, los negocios chinos, no están pagando impuestos en nuestro país. Es correcto. Cuidado Yo no con sé las si es un generalizaciones, cuidado con las generalizaciones. Pero si por ejemplo de eso, tú vas a comprar algo a cualquier establecimiento chino y pagas con una tarjeta de crédito y no te lo venden. En el Chino Lee la cogen. Esa es una marca. Pero yo creo que eso no es, eso es dominicano. Hace rato. Sí, o sea, Una marca dominicana. no, pero es lo que se está refiriendo a ese mercado informal. Sí. Que De los picapollos, sí, no, y de textiles. A mí- importadores. Sí, o sea, todo. Ahora, de la Nicolás de Obando, Jaime, tú coges hasta llegar a la 17, todos los negocios que hay. Todo son eso chinos. plástico, toda esa ropa, todo Pero eso hay que tener tenis. cuidado, Jaime, con eso de buscar el enemigo de fuera siempre. Sí, no. No, pues no es de fuera, porque del que más hemos hablado aquí es el de enemigo de dentro. Y no acabamos de decir que el sector empresarial aquí en la República Dominicana no paga impuestos. Pues no llega Y por que la debajo. parte informal de la economía no paga impuestos. Entonces, ¿por qué no podemos tocar El los problema chinos? son los chinos. No, ¿por qué no podemos tocar los No, chinos? eso yo lo comenté en un programa y me dijeron, se va a resolver con los chinos. Y yo le digo, Ahorita no va a se llamar resolver. sin no. pepín. Pero de que es un problema, es un problema. Son No, pero- evasores. Deja tu actitud Es que la tasa es muy alta. No. La tasa es muy alta. Hay que decirlo. La tasa es alta. Demasiado alta. Buenas. Buena. Sí, adelante. José Luis, todo, Jaime, ¿cómo están? Le escuchamos. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Yo lo que quiero saber, Sí. si el sueldo de los diputados y senadores no da para ellos cubrir sus gastos y sus cosas, porque eso es demasiado darle a una persona. Mira, yo no sé si le da o no le da, si tienen obligaciones, si no tienen obligaciones con su gente, pero yo le puedo decir a ustedes lo siguiente: si uno se mete a un callejón en un barrio, sale con 10 recetas. O sea, óigame bien, sale con 10 recetas y muchísimas cosas que hay que ayudar. Dice Amado puede- Díaz que los congresistas dominicanos saben en su sector, todo el que pare, todo el que se Sí, mueve. sí. Pero- Óyeme, la pero canatilla además que hay se una regala. aberración. La canatilla que se regala en esos barrios. La eso no es receta que fácil. se paga. Además, Jaime, Óyeme, hay Y los una- ataúdes que se compran. Sí, no. Y los mosquitos que se matan. pero además hay una aberración con eso y le voy a explicar por qué. Los mosquiteros que se regalan. Hay una, Tú no hay una sabes. aberración con eso y lo voy a explicar porque, miren, aquí se le exige al legislador que el voto es independiente. El legislador tiene que salir a la calle a buscar un voto independiente. Sí. Un voto preferencial por demás. Tiene un costo personal y particular y el peso del financiamiento de una campaña que no se la financia el partido político. ¿Cómo así? Todo ese dinero. No. Los esos partidos políticos aquí no cuartos. financian campañas del voto preferencial Felipe, a nadie. dame el chance a dos oyentes No, ya para escúchame para concluir con eso. Y encima de eso, el salario de un senador a lo mejor son unos 350,000 pesos, supongo. Y yo te voy a decir la verdad. Yo no soy senador por 350,000 Ay, pesos. los pobres. No lo soy. Bueno, lo que tú Buena. tienes que invertir es más que mucho más. En Pero términos, ven óyeme acá, bien, por Dios. el valor de la inversión que tú tienes que llevar a cabo para ser senador es muchísimo mayor que el valor presente de tus 4 años como Pues hay senador. un maco en ese déficit. Ah, eso Hay te lo un aseguro. maco en ese Yo te lo déficit. Ahí lo que hay que Buenas. cambiar el Pero por- sistema, el eso hay modus que- operandi, hay que cambiarlo, de Buenas. hacer política. Sí, y de votar también, porque el votante no es inocente. También, hay que votar por conciencia. Sí, adelante. Sí, buena. Un saludo para todos. Adelante. Antonio, de Estados Unidos. Diga, Antonio. Ok. Yo lo Aproveche. que quiero saber, respecto a la llamada anterior, que es lo mismo. Yo trabajo para una empresa X allá. Si yo entro, me van a multiplicar por 2 con concesión y esa cosa, lo que yo gano. Eso es lo que hacen los senadores y diputados. Eso es lo primero. Y lo segundo es, ¿por qué el gobierno no llama al señor Escudero? No, pero Porque mira, lo estamos llamaron aquí. a José No, Alú. mira, te lo agradezco, pero óyeme bien, estamos aquí en la Z y específicamente en el gobierno de la mañana, que tiene el pontífice don Álvaro, que es lo que más atrae al público y que nos está escuchando. Y yo te voy a decir a ti lo siguiente: yo te aseguro que ya el gobierno en pleno escuchó este programa, así que Ay, ya es suficiente. Yo creo que mejor de ahí se daña. Agradecemos. No, a Jaime gracias.
Profesor Jaime Arispe Escobar, como siempre, con sus interesantísimos. Bueno, me dicen que en varias instituciones públicas los ministros acaban de cerrar el cuadernito porque ya tomaron nota de todo. Tú no te puedes sentar en el despacho presidencial hasta que tú escuches el gobierno de la mañana, No, porque me dice, entonces tú lo que vas a inventar. Me dicen que en Economía, Planificación y Desarrollo tenían el cuadernito. En Hacienda tenían el cuadernito. Ajá. ¿Sí? En Presupuesto, Rijo, el que se rajó, también tenía el cuadernito. ¿Y en la presidencia? También. ¡Llévatelo!